Amadísima familia de Maná Jordán, bienvenidos a un nuevo video. Dios les bendiga a todos. Hermanos míos, el tema de hoy es muy espinoso. De hecho, el cristiano que no está bien preparado va a chocar con lo que vas a escuchar y vas a aprender en Maná Jordán. Hoy verás la verdad a la luz de la palabra en el tema tan espinoso como es si el rapto va a suceder en la tribulación, en la gran tribulación, antes, después. Mejor dicho, aquí tendrás la respuesta correcta y eficaz a la luz de la palabra. Pero para comprenderlo bien, amados hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a corroborar todo esto para que ya no te dejes engañar más. Acuérdense, mis amados hermanos, que muchos eruditos y supuestamente muchos hombres estudiados de la palabra de Dios dicen que el rapto será antes de la gran tribulación, porque nosotros no vamos a pasar por allí. ¿Pero será cierto esto? Comencemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los unos a los otros con estas palabras. La pregunta es, ¿existe el rapto? ¿Seremos raptados alguna vez o seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes? Claro que sí. Está en la Biblia y está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Allí está todo lo que nos indica el apóstol Pablo sobre este tema tan importante. Pero les pido con todo el corazón, no crean en Maná Jordán, como lo hemos dicho siempre, sino crean acá. Acá está la verdad, mis amados hermanos. La verdad está en la palabra de Dios. Pero para que podamos interpretarla bien, tenemos que pedirle al Señor que sea el que nos dé el entendimiento. Porque este tema para muchos es muy difícil, porque les metieron ideas, cogiendo textos y añadiéndolos a otros para formar una idea, y así lo están enseñando. Desafortunadamente, a muchos les han enseñado algo sumamente diferente a lo que está en la palabra de Dios. Hermanos míos, cuando nosotros creemos en los conceptos de los hombres, estamos equivocados. Tenemos que saber que la misma palabra de Dios se interpreta a ella misma. Hermanos míos, para poder nosotros tener el conocimiento pleno o un conocimiento veraz, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa claridad y esa sabiduría. Acuérdense que nosotros somos insuficientes en todo. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Ahora, analicemos muy bien este texto. Desde que comienza hasta el versículo 16 nos habla de que habrá una resurrección. Pero resulta, hermanos amados, que en el versículo 16 tenemos que poner mucha atención a lo que nos habla el apóstol Pablo allí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Vamos muy bien hasta allí. Ahora quiero que se fijen muy bien en lo que dice en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no se les olvide esto, los que hayamos quedado. ¿Quedado de qué? Ahorita vamos a darnos cuenta de todo esto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Ahora, hay un entendimiento bastante errado en este versículo, pues de hecho está tan errado que han sacado doctrinas con lo siguiente. Habrán unos cristianos que se quedarán predicando el evangelio. Otros están diciendo que los 144,000 predicarán el evangelio aquí a los que se quedan, entre ellos Armando Alducín. Pero esta es una teoría totalmente apartada de la palabra de Dios, pues la palabra claramente dice: nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos en Cristo, para encontrarnos en las nubes con Jesucristo. Hermanos amados, la palabra es muy clara. Aquí este acontecimiento sucede después de la gran tribulación.
Miremos lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Por favor, mis amados hermanos, presten mucha atención a este pasaje, porque aquí hay un gran secreto que les hará entender a ustedes la gran verdad de todo este asunto. Continuemos. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Evidentemente, el apóstol Pablo está hablando del mismo evento de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Ahora ya tenemos muy claro que hay una trompeta tanto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 como en este pasaje o en este texto tan claro. Hermanos míos, es evidente que hay una final trompeta, y cuando la palabra dice que hay una final trompeta es porque hubieron anteriores trompetas. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esta secuencia de trompetas donde hay una última que sonará? Obviamente, la palabra nos da la respuesta. Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 nos da la respuesta de cuál es la trompeta a la que Pablo se refería. En este evento final donde los cristianos que murieron en Cristo serán resucitados y los que hayan quedado vivos serán arrebatados para juntarse con el Señor en las nubes. Miremos este versículo tan claro y contundente. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. Amados hermanos, tomen la Biblia, por favor, corroboren esto. La final trompeta, la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Hermanos míos, la palabra es muy clara. A la última trompeta, con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los verdaderos cristianos, de allí comenzará el reino de Dios en nuestras vidas. Seremos parte de ese reino. Las mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Estarán dos durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Y todos sus versículos los acomodaron para hacer creer la doctrina de que el rapto será antes de la gran tribulación, pues ni siquiera se dan cuenta que este suceso sucederá en la misma venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, ¿están preparados para ver la claridad de todo este asunto a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Entonces leamos el versículo 27 de Mateo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora presten mucha atención a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en este siguiente versículo. Aquí está toda la verdad, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Al ver claramente lo que nos dice las palabras de nuestro Señor Jesucristo, queda totalmente desarmado el argumento del rapto secreto antes de la gran tribulación o de la tribulación. Así que ya sabemos que es evidente que el suceso de que uno será tomado y el otro será dejado será cuando los ángeles vayan y recojan a los escogidos de Dios. Qué clara es la palabra, mis amados hermanos. Mateo 24 tiene que cumplirse como lo habló nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos dejemos engañar por razonamientos de hombres y hombres presumidos que creen que tienen un intelecto más allá, y de pronto hasta se sentirán muy ungidos, y por eso se inventan muchas doctrinas, que por eso en el video anterior vimos cómo se aprovechan de la gente con todos sus argumentos falsos. Todo sucederá, todo este acontecimiento sucederá en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, de verdad que les digo, no crean en Maná Jordán, crean en la palabra de Dios. Ustedes como cristianos verdaderos tienen que tener la palabra de Dios en sus casas. Corroboren a ver si lo que está hablando Maná Jordán es cierto o no.
La palabra les dará la claridad. Ahora, y por último, daremos explicación a este siguiente argumento. Muchos se basan en el texto de Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Este es uno de los argumentos más fuertes que usan los que apoyan el rapto antes de la gran tribulación. Pero como siempre, aquí en Maná Jordán les tenemos la respuesta, no de nosotros, sino de la palabra de Dios. Hermanos míos, es cierto, solo los verdaderos cristianos serán protegidos. Otros cristianos serán probados y purificados. Porque triste y desafortunadamente tenemos que decirlo, hay cristianos que tienen sinceridad en su corazón, pero viven un evangelio liviano. Y allí es donde está el gran problema, mis amados hermanos. Entonces, muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y otro? Aquí es donde tú te tienes que examinar y hacerte una pregunta. ¿Eres un cristiano tibio? ¿Eres un cristiano liviano? ¿O eres un buen cristiano que te estás preparando, que te arrepentiste, que oras constantemente y guardas los mandamientos del Señor? Examínate, por favor. Así que debes de examinarte muy bien para estar tan privilegiado de ser guardada y puedas llegar con vida para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde se cumple lo que dijo. Espero, mis amados hermanos, que les haya quedado muy claro este asunto. Nosotros aquí en Maná Jordán esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos vivos en ese entonces, después de todo lo que hayamos pasado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo para encontrarnos con el Señor en el aire. Mis amados hermanos, hasta aquí este video. Preguntas, por favor, en los comentarios. Dios les bendiga a todos. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.